a pesar de nuestro pecado, aquí estamos. Es su voluntad y aquí nos tiene. Y por esa gracia, pues, aquí estoy. Bueno, de acuerdo a la última vez que tuve la oportunidad de compartir la palabra, arrancamos con con la carta a los Efesios que le escribe Pablo a este pueblo. En esa porción veíamos del capítulo 1, del 1 al 14, donde básicamente qué fue lo que aprendimos y qué fue lo que el Señor nos enseñó en esa carta. Las riquezas espirituales para la iglesia, basadas y obtenidas solo en Cristo. Esta sección tuvimos la oportunidad de ver varios aspectos. Esta introducción es con el ánimo de que nos pongamos en el contexto de lo que habíamos estudiado. Vimos que el remitente era Pablo, que él se identificaba en esa carta como el apóstol de Jesucristo. Este reconocimiento que él se hacía directamente, o esta autopresentación que él se hacía, no era para darse méritos o para darse importancia en esas credenciales, sino para darle sustento y piso a la doctrina que le estaba enseñando a la iglesia. Recordemos que Pablo tenía como objeto principal de Dios, porque fue un mandato que el Señor le dio, de predicar el evangelio a los gentiles. También recordábamos en esta carta que fue escrita más o menos entre los años 60 y 62 después de Cristo, y que lo hizo desde la prisión en Roma. También veíamos que los destinatarios fueron ¿quiénes? La iglesia de Éfeso y la región que colindaba con la ciudad de Éfeso, con un propósito de que esta carta fuera difundida, leída y obedecida por todas las iglesias adyacentes a la iglesia de Éfeso. Las palabras iniciales que Pablo usaba son reconociendo el amor y la gracia de Dios para con su pueblo. Básicamente él se dirige y los llama fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes eran los fieles en Cristo Jesús? Pues la iglesia. Luego encontramos con claridad lo siguiente: los beneficios y privilegios que Dios a través de Jesucristo provee a todo aquel que ha creído en Cristo y que se arrepiente. Ya en el desarrollo más adelante vimos que para la iglesia, para ese cuerpo redimido, Dios tiene unas bendiciones o riquezas espirituales. Que estamos hablando de ¿qué? De la adopción, del perdón, de la redención y de la justificación ante Dios. Recordemos que todos, antes de estas bendiciones espirituales, estábamos ¿qué? En una condición de enemigos de Dios. Ahora que somos llamados hijos. En este estudio pudimos apreciar claramente también el poder y la claridad con que el Dios Trino trabaja. Vimos al Padre eligiendo un pueblo, vimos al Hijo redimiendo y pagando por esos pecados, y vimos al Espíritu Santo aplicando esa redención en los corazones de cada uno de su pueblo. Entonces, para continuar con este estudio, ya puestos en el contexto, vamos por favor a la carta a los Efesios, capítulo 1, y vamos a estudiar hoy del verso 15 al 23. Dice la palabra de Dios así: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Padre, esta noche eres tú, es tu palabra, venimos a honrarte en obediencia, Señor. Que seas tú, el Espíritu Santo, acompañando cada palabra, cada coma, cada expresión, Señor, para que cumpla con el propósito por el cual estamos aquí, Señor, de ser entendidos y de ser revelada la persona de Dios, la persona de Cristo, el fundamento de la iglesia. Que seas tú, Señor, el que hable esta noche. Te hemos orado, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el título que yo le he dado a esta enseñanza es Oración y ruego de Pablo para que la iglesia crezca en el conocimiento de la obra de Cristo. La estructura la vamos a ver en 4 partes. La dividí de la siguiente forma. El verso 15 habla de las características de la iglesia, donde veremos que la fe y sus obras. Del verso 16 al 19 veremos la súplica que Pablo hace a favor de la iglesia. Del verso 20 al 21 veremos la descripción del poder de Dios a favor de esa iglesia. Y del verso 22 al 23 veremos ese poder delegado a la iglesia. Entonces comencemos. El verso 15 dice lo siguiente, dice: por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vemos aquí una causa que va a producir 2 efectos. Primero, pues la causa claramente es ¿quién? Cristo, donde Dios mismo es la causa. ¿La causa de qué? Pues de producir en la vida de esos creyentes una fe y un amor para con los santos. Cuando vemos la fe en Jesucristo que profesa aquí Pablo de esa su iglesia, es esa fe que Pablo escuchó estando en prisión de los que lo visitaban y le contaban. Mire la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál era la fe? Pues ahorita vamos a ver claramente cómo la describen. Pero ¿qué había pasado? Imagínense que años atrás Pablo había visitado Éfeso. Para que lo estudien en casa, Hechos 19 es la visita de Pablo en Éfeso. Cuando él llega, se encuentra con algunos discípulos que solo habían recibido el bautismo de Juan. Pero él les afirma y confirma y les dice que ese bautismo era creer en el que vendría después de él, o sea, de Juan, y que era ¿quién? Jesucristo. Entonces, en ese momento, Pablo les dice, pues Jesucristo ya vino, ya vivió, ya murió y ya ascendió y está en los cielos. Entonces, en ese momento, esos discípulos creen y son bautizados directamente por Pablo. Él les impone las manos y en ese momento reciben el Espíritu Santo. Aquí vemos claramente el inicio de la iglesia local en Éfeso. Entonces imagínense la alegría de Pablo estando allá encerrado en su prisión, que le llegan a sus oídos y le cuentan que esa iglesia, ¿sí?, tiene una fe intacta y además que esa fe que profesan ahora produce mucho fruto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese fruto? Dice aquí, el fruto es ese amor entre hermanos, entre los que son la iglesia. Y no dice que en algunos o unos pocos, claramente la palabra dice vuestro amor para con todos los santos. Él entendió que el amor de esa iglesia era entre todos y con todos los santos.
Entonces, la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo y aplicada a cada creyente por el Espíritu Santo es exclusiva. Miremos eso. Solo ellos o solo la iglesia tendrá, ojo, tendrá, o mejor dicho, tendremos, los que hemos creído y puesto nuestra fe en la maravillosa obra de salvación, el privilegio de dar frutos verdaderos de arrepentimiento, donde lógicamente, ¿cuál es el más notorio? El amor. Con toda seguridad, y a pesar del remanente de pecado que también había en ese momento en la iglesia de Éfeso, los frutos de este amor eran evidentes. Con mucha seguridad habían corazones con el ánimo y el genuino deseo de ¿qué? De ayudar sin esperar nada a cambio, con paciencia y bondad soportándose las necesidades de los hermanos, sin sentimientos de envidia, sin arrogancia, buscando siempre el bien de los demás y con el único fin verdadero de hacerlo todo ¿para qué? Para la honra y la gloria de Dios. Hermanos, ahora siguiendo el siguiente segmento de la estructura, del verso 16 al 19, habla de la súplica de Pablo a favor de la iglesia. Voy a leer la sección. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ojo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Primero Pablo aquí reconoce a Dios por los frutos y el testimonio de fe en la iglesia de Éfeso. Y declara que, por este motivo, sabiendo que todo proviene de Dios, a este Dios se dirige y le ruega y le ora para que asimismo lo sostenga hasta su iglesia en el peregrinaje de este mundo. El deseo es que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Él. ¿De quién? De Cristo, de la obra redentora de Cristo. La oración al Padre es una clara evidencia de la fe de Pablo. Sabe claramente que ninguna y que todas esas provisiones espirituales para la iglesia solo pueden ser o venir de Él. Ahora pone su corazón delante de Dios para solicitarle que provea a su iglesia lo más importante, el verdadero y único propósito que Dios tiene para con toda su creación. Vamos por favor a Jeremías 9, 23, 24. Dice la palabra así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto, en que se hubieren de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora, ¿cuál es el deseo de Pablo para con esta audiencia específica? No perdamos de contexto, esta audiencia en este momento está viviendo persecución y angustia. Es una iglesia que también está siendo amenazada, está siendo acosada y está en peligro. Por esta razón, tenemos que entender que Pablo enviaba cartas a las iglesias. Lógicamente, estas cartas eran motivadas directamente por Dios a través de su Espíritu Santo, pero eran cartas que tenían generalmente dos propósitos: animar y consolar, y en otras corregir y disciplinar. Siempre cumplían con un propósito especial. Para este momento, en esta iglesia, ¿qué era?
pues de gran alivio y generaban esperanza y aliento para seguir en este peregrinaje de la fe. Entonces, ¿cuál es el deseo de Pablo? Pues primero es un hermano maduro que ruega a Dios porque el pueblo, la iglesia, sea madurada en sabiduría y en el conocimiento de la obra de Cristo. Pero esta sabiduría y el conocimiento de Él no será obtenida sin la luz que verdaderamente disipa las tinieblas. ¿Cuál es esa? Pues el Evangelio de Cristo. Por la iluminación del Espíritu Santo, el corazón del creyente es llevado a la palabra y es exactamente donde en esa palabra puede ir para buscar y encontrar la verdadera revelación de Cristo. ¿Dónde va a encontrar qué? Que Cristo es el verdadero camino a seguir, que en Cristo se encuentra la verdad absoluta y que en Cristo se encuentra la vida eterna. Esa es básicamente lo que vamos a encontrar en esa sabiduría y el conocimiento de Cristo. En la traducción de la palabra de Dios, la Nueva Versión Internacional, cuando se refiere a alumbrar el entendimiento, como lo dice en la Reina Valera, en esta versión dice: pido también que le sean iluminados los ojos del corazón. ¿Esto qué nos lleva a entender? Que el anhelo de Pablo es que el corazón del creyente sea expuesto a diario a la verdad del Evangelio. Ese es el anhelo de Pablo. ¿Y por qué? Entendiendo que ¿qué? Que del corazón nacen y se apoyan las acciones del ser humano. Entonces los invita a que Dios mismo alumbre esos corazones para que las acciones del pueblo puedan vivir para glorificar a Dios en todo. Lo que hay en el corazón del hombre se verá reflejado en sus obras y en sus palabras. Vemos que hay dos hombres, el redimido y el impío. Vemos que el redimido tendrá la ventaja en su corazón que ha sido provisto de un nuevo corazón. Y lógicamente, al ser provisto de un nuevo corazón, pues lógicamente su fruto es diferente. Tenemos acá dos ejemplos del corazón de los impíos. En Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Mateo 15:19 dice lo siguiente: porque del corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Este es el corazón de los impíos, que además ahí estábamos y ahí estuvimos. Y ojalá que todos los que estamos hoy día aquí sentados estemos al otro lado por las bendiciones del Señor. Pero ¿qué pasa con el corazón de los redimidos? Pues que ha sido puesto un corazón de carne, un corazón sensible a los mandamientos de Dios, un corazón que serán evidentes los frutos, como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermanos, ya los creyentes provistos de un nuevo corazón, pues estamos capacitados. ¿Para qué? Para entender el porqué y el para qué de ese conocimiento. Pues este pueblo ahora vive en fe y los frutos, pero también está viviendo en un momento de persecución y angustia. Entonces ahí encontramos ese propósito de la carta y ese propósito de ese anhelo y esa oración que Pablo hace a Dios. Y es que este pueblo sea reforzado ¿en qué? En la esperanza, en que entienda la esperanza que nos llamó,
que vea claramente qué es lo que le espera, las riquezas de la gloria de su herencia, y que entendamos la grandeza de su poder para con ese pueblo escogido. Cuando vemos la esperanza que lo llamó, miraba yo en el diccionario bíblico y la palabra esperanza la define de la siguiente forma. Dice: la esperanza de algo que no se ve, pero que sí ha sido prometido. Y para entenderlo bíblicamente, pues vamos a Romanos 8, 24, 25. Dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Qué palabra tan especial y tan hermosa. La esperanza que fuimos llamados está sustentada ¿en qué? En la gloria venidera, en el ya, pero todavía no. La esperanza siempre está sujeta al futuro. Si la pudiéramos ver ya, pues como dice el verso, es una, ¿qué esperaríamos? Pero ahora, el cristiano es una realidad que ha comenzado ¿con qué? Con la primera venida de Cristo. En Cristo está fundada dicha esperanza, como dice la palabra en la carta a los romanos, un poco más atrás, en el verso Romanos capítulo 8, verso 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues el apóstol se refiere a que las dificultades, las aflicciones, las angustias o el dolor de la actualidad no son nada para la gloria que nos está esperando. Con esta certeza viviremos en una nueva creación, donde tendremos ¿qué? Un espíritu nuevo. Nos elevaremos como el águila, dice la palabra, correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no desmayaremos. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo no anhelar esas demandas? ¿Cómo no anhelar esa esperanza que un día podamos vivir a la altura de las demandas del Espíritu? Lo vamos a lograr y lo vamos a tener, y esa es una realidad que el Señor la ha prometido en su palabra, y esa es nuestra fe. Esa es la esperanza que Él nos llamó. Lo describe también muy bien en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, del verso 16 al 18. Dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Esto es importante para los que ya vamos pasando los años, que tengamos claridad con lo que el Señor nos promete. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, la esperanza para la iglesia, no es ahora, es futura, es eterna, y no la veremos hasta que Jesucristo vuelva. Entonces, hermanos, esa es nuestra esperanza. Siguiendo con lo que el apóstol Pablo pide, dice que conozcamos que las riquezas de la gloria de la herencia. También busqué en el diccionario riquezas. ¿Y qué dice? Dinero, fortuna, opulencia, bienestar, capital, patrimonio, abundancia, holgura. Pues sabemos que estas son ¿qué? Riquezas de este mundo. Pero las que nosotros como hijos de Dios ya tenemos en Cristo son ¿qué? De ámbito espiritual y además eternas. Las riquezas a que el apóstol Pablo se refiere no son nada más ni nada menos que la bendición recibida por Cristo en el Calvario. Él las ganó para nosotros, para su iglesia. ¿Sí? ¿Riquezas de qué? De perdón, de reconciliación
y de adopción para con la familia de Dios. Riquezas que además son obtenidas hoy, pues ya somos libres de pecado. Hemos sido ya mismo reconciliados con Dios y seremos con toda seguridad parte en la resurrección de Cristo. Y además, como dice en la palabra, en Colosenses 1:12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Fuimos hechos aptos? Sí, para recibir esa herencia que provee la luz, la que disipa las tinieblas y da esperanza a los santos. Y cabe acentuar esta promesa que son para su iglesia, como dice Pablo en 2 de Timoteo 4:8. Una promesa hermosa. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo para mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es una promesa que el apóstol sabe que tiene para él su corona, pero dice también que para todos los que amamos la venida de Cristo. Es una promesa para la iglesia, es una promesa que será real, pero no la ganamos nosotros, la ganó Cristo por nosotros. Y todo lo que hemos creído en Él será nuestra, ¿qué? Mayor riqueza, esa corona de justicia que el Señor tiene provista para la iglesia. Y en último vemos que el apóstol también pide que la iglesia, conozca las grandezas de su poder para cada uno de los que ha sido puesta su fe en Cristo. Tenemos que partir de este elemento, entendamos esto, para que las promesas anunciadas anteriormente sean cumplidas, pues no habrá ni esperanza ni riquezas heredadas sin la seguridad de que ese Dios pueda o tenga el poder de suministrarlas. Entonces, ¿cómo podemos tener nosotros la seguridad de ese poder que es anunciado? Pues esto solo será posible por el conocimiento de ese gran Dios, conociendo sus atributos, su carácter y sus obras. De otra manera sería imposible. Este conocimiento de Dios solo se logra a través del estudio responsable y cuidadoso de la palabra de Dios y recibiendo lógicamente ¿qué? La iluminación del Espíritu Santo. Ahora, vuelvo y recalco, no olvidemos que todo lo que yo he venido hablando aquí o lo que el apóstol Pablo habla son beneficios y son promesas ¿para quién? Para la iglesia nada más. Estas verdades solo serán entendidas, apreciadas, impartidas cuando la persona es ¿qué? Nacida de nuevo. Solo en ese momento se aplicará ese poder en cada individuo. Este poder se refleja la fe, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, de acuerdo a nuestro orden en la estructura, vamos al tercer punto, donde habla del poder de Dios a favor de la iglesia. Aquí vamos a ver del verso 20 al 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es muy claro, define que el poder que operó en Cristo ahora será provisto y operando para esa iglesia, para ese pueblo escogido, el mismo poder. Pablo nos lleva de una forma clara y contundente a explicar que ese poder al que él se refiere es el mismo poder con que nuestro Dios Padre resucitó Cristo y además le dio ¿qué? Potestad, autoridad y señorío sobre todo. Por esta razón no podríamos sacar a Cristo de la ecuación al hablar de salvación. Es Cristo y solo en Cristo el fundamento de la fe. Es solamente en Él que podemos hallar
la abundancia de la gracia de Dios. Él es el que provee esa abundancia. Como lo expresa el pastor Julio Benítez en su libro Las riquezas de su gloria, dice lo siguiente, dice: Cristo es el único medio en el cual los hombres pueden encontrar la abundancia de las riquezas de la gloria de Dios, que les puede transformar en seres de misericordia, de amor, de justicia, de paz, de bondad, de mansedumbre y templanza. En estas verdades es que soportamos el verdadero carácter cristiano. Nadie podría tener esas virtudes de los que estamos aquí ni de los en el mundo entero, a no ser que sean provistas por la única fuente que es Cristo. Entendemos y recordamos que sin Cristo, ¿cómo estábamos? Una naturaleza caída. Estábamos, como dice la palabra, aquí en el mismo carta de Efesios, en el capítulo 2, muertos en delitos y pecados. Nuestra naturaleza era ir en contra de la voluntad de Dios, es vivir para nuestra carne y para disfrutar de las cosas de este mundo. ¿Pero ahora qué? Pero ahora hemos sido librados de la condenación de la muerte. Y además seremos provistos de grandes bendiciones espirituales, como cuáles, como la presencia permanente de Dios, la unción del Espíritu Santo que nos guía en este peregrinaje, la salvación eterna, la adopción y muchas otras cosas más. Por todas estas son las riquezas de su gloria para un pueblo escogido por Dios y soportado solamente ¿en qué? En la grandeza de ese poder. Y ya por último, hermanos, vamos al verso 22 al 23, donde habla del poder delegado a la iglesia. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En este punto es muy importante que tengamos clara la verdad que aquí se expone. La palabra es muy clara y específica. Primero, nos enseña que la salvación para cada creyente es personal e individual. Eso lo sabemos todos. Pero solo se podrá disfrutar en el ámbito de la vida de iglesia. Ahora, ese creyente que fue resucitado juntamente con Cristo es insertado en el cuerpo, que es ¿qué? La iglesia. Veamos como dice Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Todas, y estoy hablando de todas las bendiciones espirituales, solo podrán ser disfrutadas a plenitud y en completa armonía en la vida de iglesia. Solos, ¿cómo podríamos disfrutar de esas bendiciones espirituales? ¿Cómo podríamos dar fruto? ¿Cómo podríamos ser evidentes? Entonces es en ese contexto que Dios provee a su pueblo ¿qué? Dones a cada uno de acuerdo a su preciosa voluntad, diferentes dones para cumplir un propósito, dones espirituales ¿para qué? Para que la misma iglesia sea edificada, que finalmente nos llevarán a lo que estamos hoy buscando y lo que el apóstol Pablo pide, que el pueblo crezca ¿en qué? En sabiduría y en el conocimiento de él, de la obra de Cristo. Eso siempre y a cada uno de nosotros nos ha dado un don, una medida de gracia, pero el fin principal es que nosotros tengamos claridad de la obra de Cristo y finalmente podamos ser activos en ese cuerpo. Por eso es tan, pero tan incoherente aquellos que se hacen llamar
cristianos, o más triste, que están engañados y creen que la vida cristiana se puede vivir fuera o lejos de una iglesia local visible. Cuando el apóstol enfatizó que Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, se entiende que hemos sido insertados en Cristo. ¿Como complemento a qué? A su obra. Somos esa parte de complemento a la obra de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No porque a Él le falte nada, porque Él está completo, pero dentro de su propósito estábamos para completar esa obra redentora. En Cristo Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Ahora somos parte de ese cuerpo completo, basados ¿qué? En el amor. Efesios 1:5 dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 2:4 también dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tenemos innumerables pasajes donde hablan del amor de Dios, pero esos numerosos pasajes como atributo de Dios no quedan en un desbalance con el otro atributo importante de Dios, que también es la justicia. Entonces sabemos que ese amor es aplicado y posible solo a través de la obra de Cristo, para que haya un perfecto balance en la justicia del Señor. Entonces, hermanos, las bendiciones de Dios son para su pueblo. Que es la iglesia, que es la provisión que completa a Cristo en todo. Y ya para cerrar, hermanos, miremos qué aplicaciones podemos tener para nosotros la iglesia en este tiempo. Primero, entendamos que las bendiciones de Dios que Dios provee son para un grupo exclusivo. Y para pertenecer a ese grupo exclusivo no es como aquí en la tierra, que hay que tener dinero o cosas o las riquezas de este mundo, ¿no? Aquí la mayor condición para pertenecer a ese grupo exclusivo es mirar nuestra humanidad de frente a la santidad de Dios. Esta nos llevará a humillar nuestro corazón y a venir en arrepentimiento y fe al único que nos puede salvar. Ojo, cuando se cree para salvación, podemos llegar a esa condición. Dios, a través de su Espíritu Santo, proveerá a cada persona ¿de qué? De un nuevo corazón. Este nuevo corazón tendrá la virtud de llevarnos a creer, y ese creer nos dará fe, y la fe nos llevará ¿a qué? A vivir una vida santa, separada del pecado y llevada todos los días a glorificar a nuestro gran Dios. Que los frutos espirituales, como la redención, la salvación, la justificación y la adopción, son para esta la familia de Dios. Pero estos a su vez producirán frutos visibles, que son verdaderamente las riquezas de su gloria, que inicial y primordialmente serán disfrutados, compartidos y evidentes entre los hermanos, pero genuinos y vistos por todos a nuestro alrededor. Otra enseñanza es que el anhelo de Dios mismo para con su pueblo es que aumente el conocimiento de Él, de la obra de Cristo. Cuando nosotros logramos conocer a plenitud esa obra, seremos llenos, ahí sí, del conocimiento de qué, de la esperanza que nos llamó, de las riquezas de la gloria de su herencia y de la grandeza de su poder. Es a través de Cristo que podemos anhelar y obtener estas tres cosas. Que esta esperanza, la que nos llamó,
debe ser una que nos anima a soportar las dificultades y las tribulaciones de hoy, sabiendo que, ¿qué? Que hay una gloria venidera, que será disfrutada por todos, donde el pecado ya no existirá, donde la enfermedad y la muerte fueron vencidas, donde la promesa es que una tierra nueva, donde estas también son riquezas de la gloria de Dios, donde disfrutaremos de todo sin límite y para toda la eternidad. Y que las esperanzas y las riquezas no están en un vacío, están soportadas que en el poder de Dios. Un Dios que con el poder de su palabra creó todo. Todo lo que existe, con el poder de su palabra. Y que todo lo que ha prometido además se ha cumplido. Con ese poder con que resucitó a Cristo. Con ese mismo poder nos ha resucitado a nosotros. Somos ahora su nueva creación. Con ese mismo poder que fuimos traídos de la muerte a vida, con ese mismo poder es que ahora tenemos ojos para ver y oídos para oír. Ahora, hermanos, tenemos la capacidad de escuchar con mucha claridad la voz de nuestro amado Pastor y Salvador Cristo. Y finalmente, hermanos, Cristo es puesto sobre todo, como cierra el verso 22, sobre la creación, tanto lo visible como en lo invisible, sobre todo principado y autoridad, y este dominio supremo también se lo da a la iglesia. Así que, hermanos, los que hoy hemos creído, pues tenemos razones más que suficientes y esperanza para caminar en este mundo caído. Tenemos razones basadas en la esperanza proporcionada por Dios a través de la Escritura. Es solo a través de la Escritura que podemos conocer lo que el Señor promete, la verdadera verdad de lo que el Señor promete. Promesas verdaderas y reales, soportadas en ese poder de nuestro gran Dios. Unas promesas que solo se pueden ver y se pueden ver cumplidas y al ver nuestra verdadera condición de pecado y recurrir a la única y verdadera fuente de salvación, que es Cristo. Y amigos, los que todavía viven a su manera y se deleitan en el pecado, el orgullo y la autosuficiencia, los invito a que se arrepientan y crean en esa obra salvadora que viene solo de parte de Dios. No olvidemos lo que acabamos de escuchar. El Evangelio de Cristo es exclusivo, pero también son promesas que pueden ser para ustedes. Vengan a Cristo antes de que sea tarde. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por asistirnos. Gracias por estas verdades. Gracias por las riquezas de tu gloria. Gracias por el amor para con tu pueblo, Señor. Gracias por esas promesas que nos dan esperanza para seguir en este peregrinaje al cual nos llamaste, Señor. Gracias por hacernos parte de ese pueblo escogido y exclusivo. Ayúdanos, Señor, a recoger en este mundo, Señor, el resto de pueblo, de ovejas que tú has determinado para tu redil, Señor. Te hemos orado en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.